Durante la Primera Guerra Mundial el territorio ucraniano estaba dividido entre el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, por lo cual los ucranianos lucharon en ambos bandos de la Primera Guerra Mundial, tanto para el Imperio Ruso como para Austria-Hungría, así como también muchos ucranianos lucharon en la Revolución Rusa. Tras la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, Ucrania buscó su independencia a pesar de su obvia división étnica. Por un lado la República Popular de Ucrania Occidental y por el otro la República Popular Ucraniana Oriental. Finalmente la unión de estas partes sería imposible, ya que la Ucrania Occidental fue absorbida por Polonia y la Ucrania Oriental decidió unirse a la Unión Soviética en 1922. Un mes antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y la Alemania nazi firman el conocido Pacto Ribbentrop-Molotov. En dicho acuerdo se establece la no agresión entre dichas naciones, así como la repartición de tierras de Europa del Este entre Alemania y la Unión Soviética. En septiembre de 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia, la Unión Soviética y Alemania se dividen el territorio polaco. Gracias a esto la Unión Soviética recupera de manera efímera territorios los cuales eran de la extinta República Ucraniana de Occidente. En 1941 se inicia la Operación Barbarroja en la cual el eje tenía como objetivo ocupar el territorio soviético. Los territorios ucranianos fueron fácilmente tomados gracias a la guerra relámpago llevada a cabo por Alemania. Al mismo tiempo las fuerzas del eje se aprovecharon de los sentimientos antisoviéticos que había en buena parte de la población ucraniana. Sin embargo, en 1943 el Ejército Rojo de la Unión Soviética logró recapturar los territorios de Ucrania gracias a su contraofensiva. En el año 1991, tras varios años de inestabilidad política y económica, se firma el Tratado de Belavesa en el cual Ucrania, Rusia y Bielorrusia declararon su independencia de la Unión Soviética, causando el colapso de la misma. En 1994 Ucrania accede a devolver más de 5.000 ojivas nucleares heredadas de la Unión Soviética. Ucrania enviaría estas ojivas nucleares a Rusia para su desmantelamiento de acuerdo al Tratado de No Proliferación Nuclear. En el año 2004, tras la victoria de Viktor Yanukovych en las elecciones, se da inicio a la llamada Revolución Naranja, en la cual opositores iniciaron una serie de protestas en su contra. Finalmente Yanukovych decide renunciar. En el año 2006, tan solo a 2 años de la Revolución Naranja, Viktor Yanukovych es elegido nuevamente como primer ministro hasta que el Parlamento decide cederle el cargo a Yulia Timoshenko en el año 2007. En el año 2010 Viktor Yanukovych volvería al poder. En el año 2014 Yanukovych se vería obligado a huir del país, ya que su negativa de relacionarse con la Unión Europea causaría levantamientos populares conocidos como el Euromaidán. Las protestas del Euromaidán y la represión del gobierno de Yanukovych causaron una grave crisis institucional, dejando 98 muertos, más de 15.000 heridos y la desaparición de más de 100 personas. En el año 2014 y tras la huida de Yanukovych, el Parlamento tomaría el poder ejecutivo. Las medidas políticas del Parlamento disgustaron a la minoría rusoparlante de Ucrania, causando manifestaciones en el este del país. Aprovechándose de esta situación y de la inestabilidad ucraniana, Rusia envió tropas y tomó el control de Crimea luego de un referéndum en dicho territorio. Así Rusia logró hacerse del control de la importante península de Crimea y sus puertos en el Mar Negro. La anexión exitosa de Crimea por parte de Rusia causaría que territorios ucranianos con mayoría étnica rusa también declararan su independencia. Estos territorios fueron Donetsk y Lugansk. Estas repúblicas separatistas declararon su independencia en 2014 y desde entonces han mantenido una guerra contra el gobierno de Ucrania. Finalmente, en el año 2022, tras el desgaste de relaciones y el acercamiento de Ucrania a organizaciones como la OTAN y la Unión Europea, Rusia decide invadir a Ucrania bajo la excusa de proteger a los rusos que viven allí y para desnazificar el territorio de Ucrania. El ataque fue llevado a cabo desde el este, noreste, sur y norte. Al inicio de la guerra las tropas ucranianas fueron fácilmente superadas por las tropas rusas, las cuales se adentraron varios kilómetros dentro del territorio.
Tras la reorganización de las fuerzas ucranianas y la ley marcial declarada por el presidente Zelensky, las tropas rusas debieron retirarse del norte del país al no lograr conquistar Kiev. Al mismo tiempo, varias naciones del mundo decidieron implementar embargos, sanciones y retirada de sus empresas en territorio ruso, mientras que países de la OTAN aprobaron paquetes de ayuda tanto económica como militar a Ucrania. La tan esperada contraofensiva ucraniana resultó en un desastre tanto en pérdidas de material militar como bajas dentro de las fuerzas de Ucrania. Al mismo tiempo, la imposibilidad rusa de avanzar causó que el gobierno de Putin utilizara la fuerza mercenaria del grupo de Wagner. Dicho grupo de mercenarios logró capturar la estratégica localidad de Bakhmut, lo que causó roces entre las fuerzas armadas rusas y el grupo Wagner. Dichos roces causaron una sublevación por parte del grupo Wagner en territorio ruso. Dicho conflicto terminaría gracias a la intervención del presidente bielorruso Lukashenko. Meses más tarde, el líder del grupo Wagner moriría. Este último año de la guerra se ha caracterizado por lentos pero constantes avances rusos y la desesperación de la política ucraniana de conseguir más apoyo militar y económico por parte de sus aliados occidentales. La incorporación de armamento occidental al ejército ucraniano no ha logrado romper la defensa rusa, ya que las fuerzas armadas ucranianas por muchas décadas se especializaron en la utilización de armamento soviético. En estos últimos meses la tensión ha aumentado, ya que Francia y Alemania han amenazado con el envío de tropas a territorio ucraniano. Al mismo tiempo, durante la duración de esta guerra, la Federación Rusa ha colocado misiles nucleares en territorio bielorruso y se ha valido del apoyo de sus aliados como Corea del Norte o Irán. Ambos bandos, a pesar de todo, aún esperan algo determinante: las elecciones de los Estados Unidos, país que ha apoyado más fuertemente a Ucrania bajo la gestión de Joe Biden. El futuro de esta guerra podría decidirse en la Casa Blanca.